Agrupamientos. ¿Qué es una agrupación? Una agrupación es la unión de un conjunto de elementos que se pueden relacionar mediante la proximidad, la semejanza, la continuidad y la simetría. Al agrupar un número de elementos se forma una composición. Los elementos se pueden agrupar dependiendo de su forma, su color o su tamaño. Al juntar más de dos elementos se pueden formar módulos que juntos pueden formar una composición simétrica o asimétrica dependiendo de cómo se quieran colocar. La agrupación de distintos elementos se puede realizar juntando formas, colores, texturas, tamaños y otras cualidades que caracterizan un módulo ya agrupado. Los agrupamientos determinan un conjunto que, gracias a las formas que poseen, logran la unidad. Existen dos factores organizadores de agrupamiento. El primero es por atracción y el segundo es por semejanza. La atracción contribuye a determinar no solo lo que miramos en la composición hablando físicamente, sino también la manera en la que está organizada y en la que está proyectada. La semejanza actúa como una base para el agrupamiento de objetos en la percepción y constituye un segundo instrumento básico para la composición. En ella podemos encontrar un parecido entre objetos y relacionarlos visualmente, de manera que al verlo en conjunto forma un agrupamiento. Principios de agrupamiento. Proximidad. Los elementos más cercanos se captan como pertenecientes a la misma figura. Semejanza. Cuando concurren varios elementos de diferentes clases, existe una tendencia a crear grupos con los que son iguales. Destino común o continuidad. Los elementos orientados en la misma dirección tienden a formarse de forma determinada. Simetría. Los elementos separados por ejes simétricos tienden a formar unidad o totalidad. Ley de la pregnancia o buena forma. La pregnancia depende de los estímulos sensoriales, de lo que se recuerda, piensa o completa por medio de mecanismos mentales. Es la cualidad de las formas visuales de captar la atención del observador por su simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. Ley de cerramiento. Tendemos a completar las figuras que se presentan incompletas. Constancia o experiencia. Es la tendencia a percibir los cambios que produce la estimulación sensorial una vez que nos hemos formado una percepción estable del objeto. Otra forma de darle expresión al diseño es aplicando los agrupamientos de las figuras planas y con ilusión de profundidad. Los agrupamientos de las figuras, aparte de darle una expresión propia al diseño, crean estado de estabilidad e inestabilidad a la forma. A continuación les nombraré los agrupamientos básicos. 1. Figuras que se tocan. Vértice con vértice, vértice con lado y lado con lado. 2. Figuras que se superponen, parcialmente y totalmente. 3. Figuras que se interconectan. Interpretación, encadenamiento y entrelazamiento. El siguiente tema del que hablaremos, mi equipo y yo, es el del plano seriado, que es uno de los tantos temas explicados y aplicados en primer semestre de nuestra carrera Diseño Industrial. Para comenzar a hablar sobre el plano seriado, es necesario empezar con su definición. Los planos seriados es un conjunto de cuerpos planos que al estar en repetición, uno tras otro, genera tridimensión.
Con la ayuda de la creatividad se pueden generar movimientos degradados de forma, tamaño, color, etc. Los planos se pueden cambiar de dirección, posición, dimensiones y así generar cosas atractivas e interesantes. Cada plano seriado se considera un módulo, que puede usarse en repetición o en gradación. La gradación y repetición puede usarse de 3 maneras. Más allá del fin artístico y ornamental de los planos seriados, existen razones objetivas para la obtención de un plano seriado a partir de sólidos tridimensionales. La de mayor importancia se basa en que un plano seriado es un método fácil, rápido y barato de construir maquetas y prototipos de objetos tridimensionales sencillos mediante impresoras convencionales y herramientas de corte, plotters, cortadores láseres o tijeras, sin tener que recurrir a costosas impresoras 3D. El plano seriado consta de separadores, que son módulos de unión de cada plano. Se fabrican con el mismo material del plano y se colocan en la parte interna, dando al sólido otra vista cuando se ve de canto. El plano seriado, además de forma artística, también se ha utilizado en objetos como muebles, ya sean sillas y sillones, lámparas y utensilios de cocina. Como se mencionó anteriormente, un plano seriado está compuesto por diversas piezas bidimensionales que juntas forman una pieza tridimensional. Existen distintos tipos de planos seriados. En primer lugar, tenemos la repetición de la forma. Como su nombre lo dice, consiste en la repetición cierta cantidad de veces de una forma con la intención de formar un sólido creado con planos bidimensionales. En este tipo de plano seriado, la forma conserva su estado original, es decir, que en ningún momento varía su figura o cambia su tamaño. Después se encuentra el tipo de repetición y gradación de la forma, es decir, la forma sigue siendo exactamente la misma, mas poco a poco su tamaño puede ir disminuyendo o aumentando según la secuencia. Posteriormente se encuentra la repetición del tamaño con gradación, es decir, la figura conserva su tamaño original, pero poco a poco se le van haciendo extracciones o adiciones con tal de crear un efecto diferente en el plano seriado. Y finalmente se encuentra la gradación de tamaño y de figura. En este tipo de plano seriado, la figura y el tamaño van cambiando constantemente conforme van avanzando los módulos, es decir, que la primera figura y la última van a ser totalmente diferentes, tanto en su tamaño como en su forma. Después de haber analizado los tipos de planos seriados, existe una regla que aplica en cada uno de estos. Esta consiste en que debe de existir coherencia y uniformidad en la recreación del volumen. Todos los planos deben de guardar una distancia o intervalo constante entre sí. Es decir, al crear un plano seriado, se debe de respetar la distancia existente entre cada uno de los módulos. Es decir, esta no debe de variar, ya que puede alterar el orden del plano seriado.